Segunda de Corintios 1, verso 3. Amén. Y vamos entonces a leer estos dos, 3 y 4, ¿verdad? Perdón, el versículo 3 y el versículo 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Lean ustedes el 4. Aleluya, qué hermoso, ¿verdad? El Señor nos consuela en todas nuestras tribulaciones, pero eso con un propósito, y es para que nosotros también podamos consolar a los que se encuentran en cualquier tribulación. Cuando uno pasa la tribulación y uno ve cómo Dios le ha ayudado, uno dice, ahora yo puedo contar la experiencia, amén, y consolar a otros por medio de esa consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Soberano Jesús, maravilloso Rey, gracias te damos por la bendición que nos da de poder sentarnos, Señor, a tu mesa y recibir de parte tuya el consejo de tu palabra. Señor Jesús, te amamos, te bendecimos, te pedimos que nos enseñes en este día, que nos dirijas en todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Dando una alabanza a Dios, pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Es hermosísimo esto de, hay una verdad tan grande. Uno ve un juego de palabras aquí, y la palabra que usan estos, los primeros 7 versículos, a partir del versículo 3, el texto es la palabra consolación. Amén. La palabra consolación podríamos definirla como aliviar la angustia, aliviar la carga que genera la angustia. Podríamos definirla así. Y Dios es experto en consolar a su pueblo cuando se encuentra en aflicción. Es decir, que la aflicción, la tribulación, el problema llegará, pero lo importante es que siempre Dios está consolando nuestra vida. Hay un texto en el libro del Salmo, el Salmo 23, donde dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Eso de aderezas mesa es decir que Él prepara una mesa. Y los angustiadores, el enemigo que quiere echarle baldados a uno de agua fría y sacarlo a uno de los caminos de Dios y desanimar a nuestro corazón, el enemigo se propone a hacerlo y lo hace, pero Dios por otro lado está poniéndonos una mesa con manjares y Dios está bendiciéndonos por otro lado, y entonces es lo que hace es equilibrar la balanza. La aflicción llega, pero el Señor con su ternura especial, Él inclina la balanza y siempre la va a inclinar a favor nuestro, dándonos a nosotros la certeza, la seguridad de que Él está en medio, acompañándonos en medio de esa angustia. Hay un pasaje en la palabra del Señor muy conocido por nosotros, por ustedes, por los estudiosos de la palabra del Señor, en el libro de San Juan, en el capítulo 11. En el libro de San Juan, capítulo 11, nos habla acerca de una aflicción tremenda que vivió una familia. Y entonces esa familia es la familia de Lázaro, sus hermanas Marta y María. Y uno ve la forma como el Señor consuela
a estas mujeres que se encontraban en tremenda angustia por la pérdida de su hermano, que al fin y al cabo era como el representante y era tan necesario masculino en la familia. Ellas quedaron, la pérdida de su hermano, quedaron ante la sociedad como vulnerables. Aquí entonces leemos, yo lo voy a leer para ustedes. Estaba entonces enfermo, porque seguramente alguno lo desconoce. Dice: uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a Marta, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo llamaba. Y algunos de ellos: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si querés verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y habiendo dicho esto, clamó en gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, y atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en el sudario, Jesús les dijo: desatadle y dejadle oír. Palabra de Dios. Esto se lee en 3 minutos, lo leí seguramente, o 4 minutos, y a veces leemos la palabra del Señor, pasajes que están allí, los leemos en un instante y vemos algo hermoso allí, pero a veces no nos paramos a detallar cosas que hay ahí grandiosas. Y muchas de ellas son años. Nosotros lo leemos en minutos. Gente que vivió etapas de su vida, está escrito ahí, y han pasado 7, 8 años, 10 años, 20 años, y nosotros lo leemos en un momento. Etapas de angustia, etapas de sufrimiento. Amén. Esto de que Jesús hizo, aquí hizo algo, y es que lo que ocasionó. Ellos le mandaron razón a Jesús de que cuando vieron que Lázaro estaba enfermo y que la enfermedad cada vez iba evolucionando y se iba agravando, estas mujeres sabían que Jesús amaba a Lázaro y sabían que Jesús tenía el poder para sanar a Lázaro, porque eran testigos ellos, testigos oculares
de grandes milagros que el Señor había hecho. El problema aquí es que el Señor, bueno, ellas le mandan a decir, el que amas está enfermo. No necesitaban decirle, Lázaro, tu amigo, no, ya ellas con esa razón estaban dándole a entender de que lo esperaban, de que parece como que no había no querían como aceptar un no por respuesta, lo daban por sentado de que Jesús inmediatamente vendría, a él acudiría a ayudarle. ¿Por qué? Porque lo amaba. Amén. Pero el Señor se quedó 7 días, se tardó en llegar. Y cuando llegó ya habían pasado 4 días desde que lo habían sepultado. Esto ocasionó un tremendo, digámoslo así, una sensación de impotencia y de frustración. ¿Por qué? Porque estaba muy mal catalogado de que una persona que era amiga de la familia, moría alguien, algún miembro de la familia moría, y estaba muy mal visto ante la sociedad que los amigos no fuesen a enterrar a otro amigo, al sepelio de otro amigo. Entonces ellas allí se sintieron frustradas porque ¿por qué se tardó tanto en venir? Y no vino para sanarlo, y ni siquiera vino para estar aquí cuando lo íbamos a sepultar. Fue como para la gente, como algo, un hecho, una actitud de descortesía de parte de Jesús para esa familia que se suponía que él amaba. Entonces había como una ofensa allí. Por otro lado, había una desilusión, porque claro, ellas esperaban que él viniese y viniese a sanar. Entonces se desilusionaron de Jesús. Ellas pensaban que porque le amaba, entonces él correría y acudiría. Entonces se sintieron desilusionadas de Jesús, se sintieron ofendidas, frustradas, y además de eso se sintieron desesperanza en un momento dado, porque dentro de la creencia judía estaba de que cuando una persona moría, 3 días tenía la oportunidad para que sucediera un milagro. 3 días se decía que cuando una persona moría duraba el espíritu de esa persona rondando el cuerpo, y que ahí podría acontecer un milagro. Entonces pasan los 3 días y Jesús no llega, entonces se sintieron desesperanzadas, frustradas, ofendidas, desilusionadas, y encima de eso ya desesperanzadas de que el Maestro no hubiese llegado. Amén. Cuando el Señor permite esto de que nosotros suframos, entonces nosotros tenemos que tener muy claro de que el Señor no, porque claro, a veces estamos como que pensamos que llegamos al Evangelio, y después de que llegamos al Evangelio se acabaron nuestros problemas y ya todo nuestro sufrimiento ya no volveremos a tener sufrimiento. Pero es muy importante entender que el Señor no nos prometió que no sufriríamos. Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces es muy importante saber y tenerlo claro quién es Dios y el amor que me tiene. Porque cuando viene el problema, si yo no tengo claro quién es Dios y quién soy yo para Él, cuánto Él me ama, si yo no lo tengo claro, entonces muy fácil voy a empezar a desconfiar de su bondad o de su amor. Entonces, yo lo que tengo que saber primeramente es que Dios me ama. Todavía hay un salmo que dice, ciertamente Dios es bueno. Creo que es Salmo 73. Ciertamente Dios es bueno. En cuanto a mí, por poco se deslizaron mis pies, por poco resbalo, pero Dios es bueno. Es decir, el problema no es Dios, el problema fui yo. Entonces, cuando uno sabe quién es Dios, entonces uno ya
cuando viene la preocupación, uno sabe que Dios lo ama a uno, uno sabe que algo va a hacer Dios. Eso es como uno saber que Dios es uno. Amén. Cuando tú sabes que Dios es uno, cuando lo has entendido bien, que Dios es uno, aunque tú a veces veas dos o tres, entonces tú vas a decir, aquí el problema no es que sean dos o tres. Aquí lo que necesito es encontrar armonía, donde la Biblia dice que Dios es uno, y encontrar la armonía con el texto donde aparecen o aparentemente hay dos o tres. Porque entonces la Biblia a mí me dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿verdad? Y encontramos a través de la Biblia que Dios es indivisible, amén, que Dios es uno en esencia y es indivisible cuando lo encontramos. Entonces no se está contradiciendo la Biblia cuando dice, por ejemplo, que Jesús oraba al Padre. Entonces uno ya dice, uy Señor, es que aquí hay dos, porque entonces Jesús está orándole al Padre. Entonces no nos está hablando de dos personas, sino que nos está hablando de una naturaleza. Dios tiene una naturaleza divina y Él participó de la naturaleza humana. Entonces nos está hablando de dos naturalezas, la naturaleza divina habitando en la humana. Por eso dice Colosenses, creo que 2:8, donde dice que no nos dejemos engañar, ¿verdad?, de filosofías y huecas sutilezas conforme a los rudimentos del mundo, sino conforme a Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, el cual, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma, es decir, Él tenía la forma de Dios, y ahora entonces toma forma de siervo y se hace hombre, haciéndose semejante a los hombres, amén, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, que Él se despojó de su forma, pero Él no se despojó de sus atributos. Él siguió, aunque era hijo, siguió siendo padre, aunque era hombre, siguió siendo Dios. Amén. Así que Él lo que hizo fue no usar su poder para venir a cumplir la misión que tenía como hombre, y era la redención. Entonces, cuando ya nosotros tenemos claro quién es Dios, cuando pensamos que Dios es uno, entonces aunque veamos textos donde aparentemente haya más de uno, entonces vamos a decir, aquí hay que entender esto, porque Dios es uno. Amén. No es que Dios sea uno y después sea tres o dos. Dios tiene tres manifestaciones. Amén. Bueno, esto como paréntesis doctrinal, no es el tema en sí, pero está bien que lo recordemos. Amén. Ahora, todo esto de saber quién es Dios, también hay que acompañarlo también sabiendo que Dios permite que haya sufrimiento. Y, es decir, dentro de la iglesia, Dios permite que suframos. Amén. ¿Por qué permite Dios que suframos? Creo que no podríamos hablar y decir, yo sé lo que es perdonar, si alguien no me hubiese ofendido. Creo que las mejores virtudes que puede tener el ser humano y por las que Dios nos dará galardones serán las que hayan surgido a partir de una época de sufrimiento. O sea, la paciencia, de donde sale, la generosidad, de donde sale, la empatía, de donde sale. Eso es porque uno ha pasado alguna situación difícil en la vida, y esa situación me ha llevado a mí a crecer como persona, al fin y al cabo. Entonces Dios quiere desilusionarnos. Amén. Quiere desilusionarnos. Dios quiere desilusionarte. Dios no quiere ilusionarte. ¿Qué es una ilusión? Es
como una imagen que es irreal. Es algo que uno puede tener en la mente, pero no es real. Es un pensamiento, pero si es ilusorio, al fin y al cabo está diciendo que es irreal. Y a veces entonces hemos escuchado en alguna ocasión: si tú llegas a Cristo, se te acabarán todos tus problemas. Y entonces, ¿por qué me está pasando esto a mí si yo soy hijo de Dios? Si yo le sirvo al Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? Si yo soy buena persona, si yo no me meto con nadie, si yo antes al contrario quiero ayudar a la gente, y si estoy en la iglesia, pues yo le quiero ser fiel a Dios. ¿Y por qué Dios permite que a mí me pasen estas cosas? Entonces, Dios sencillamente te está desilusionando, porque esa es una falsa creencia de que tú llegas a los caminos de Dios y se te acaban los problemas. Y a partir de ahí te está enseñando a depender de Dios, la dependencia. Entonces, Dios trata con cada uno de manera diferente. Con nosotros en un tiempo trató el tema de la economía, y vivíamos y teníamos abundancia y no nos faltaba de nada. Pero llegó un momento en el ministerio donde para una persona 1.000 euros puede ser nada porque tiene 100.000. Para otra persona 10 euros es mucho porque no tiene nada. Y para nosotros, después de haber tenido abundancia, llegó un momento donde 10 euros era mucho dinero. Conseguir 10 euros para ponerle combustible al coche para ir a visitar a los hermanos. Tener que hacer mercado con 10 o 15 euros a la semana y ver cómo nos alcanzaba. Y mi esposa alguna vez por allá en un supermercado salió con todo, y ella siempre llevaba el teléfono y la calculadora para no pasarse. Y llegó ella a la cajera, y cuando llegó y se le pasó, entonces cogió un montón de cosas y las hizo, y le dijo a la cajera: perdón, es que no me alcanza el dinero. Y la sacó, y un señor atrás le dijo: tranquila, haga un favor y pásele eso a ella, que yo se lo voy a pagar. Entonces, mi esposa salió llorando de ahí. Porque dijo: Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué el Señor? Pero después dijo: qué bueno que el Señor le puso a alguien para que pagara. Y así Dios nos daba la provisión, porque cuando uno está en el ministerio, es decir que nosotros hoy en día los pastores vivimos nuestra economía está basada en una nómina, pero hubo un tiempo donde aquí en España, en Colombia sí se hace, es que el pastor vive de los diezmos, pero no había diezmos, porque no había muchos creyentes, y el que llegaba no sabía diezmar. Y no sabía aprender, y antes tocaba darle, porque la gente llega y la gente no sabe dar, sino que sabe pedir. Después va aprendiendo que se recibe dando. Y entonces no había, y yo nunca llamé a mis directivos para decirle: hermano, me pasa esto. No, yo decía: Señor, tú responderás por mí. Y Dios nos ponía como por allá le pasó a Elías, ¿verdad? Que una viuda pobre lo alimentó, que unos cuerpos fueron y le trajeron la comida. De alguna manera siempre veíamos el milagro, y eso es lo bonito de uno pasar por esas situaciones. Algún día les contaré con más detalle esos testimonios, pero de pasar uno de esas situaciones y uno ver la mano de Dios, es decir, esto aquí detrás de esto está Dios, que no me dejó avergonzar, no nos deja avergonzar. Y con alguno trata de salud. Tenemos un pastor que su esposa ha tenido tumor en el cerebro, y todos orando: Señor, sana a la hermana, sánala, Señor, y creemos que Dios la va a sanar milagrosamente, a hacer algo sobrenatural, pero al final le tocó ir al quirófano. Entonces ahora la oración: Señor, usa los médicos, Señor, y al final usó los médicos y el cáncer desapareció.
le extirparon el cáncer, el tumor canceroso y desapareció. Que no sabía hablar, no sabía caminar después de que le extirparon ese tumor. Pero se fue recuperando y ahora otra vez le apareció. Y otra vez el Señor orando para que... Y entonces el hermano nos contaba de que le quitaron la tapa del cerebro y ella estaba consciente, solamente la anestesiaron para quitarle aquí el cráneo, y consciente la iban operando y tocaban donde le iban a cortar, primero tocaban a ver y le preguntaban cosas, a ver si ella respondía o no. Después de que cortamos acá y resulta que le afectamos algún sentido y la operaron y ahora ya está recuperándose y seguimos orando. Pero entonces el hermano también un poco enfermo y todo eso, y cuando tú lo ves, lo saludas, él ha estado muy enfermo, o sea, la enfermedad de ella más la de él, y cuando lo saludas, hermano, ustedes lo conocerán, hermano Pablo Cárdenas. Hermano Pablo, Dios les diga cómo está. Bien, hermano, como un roble, pero lleno de gorgojos. Él lo hace, o sea, él tiene, es decir, que Dios le da en medio de esas dificultades, de sufrimiento, porque no es fácil lo que han vivido, lo que vienen atravesando, tener esa paz interior y ese reposar en Dios. Y es porque Dios, mi hermano, nos cuenta, nos predica a los pastores, hermano, que es que yo vi cómo Dios levantaba muertos. Y yo no tengo duda del poder de Dios. Y muchas veces, y no solo uno, vi muchos milagros cuando estuvo por allá, pastoreando por allá en la selva en Colombia. Entonces, creo que en medio de las dificultades, alguien decía que la dificultad es la madre del milagro. Y cuando viene la dificultad, y ahí cuando dice, ¿a quién más voy a clamar? Y como dice el Salmo, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿y de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? No hay nadie que me ayude. Aleluya. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces uno encuentra, hermano, usted lee la Biblia de Génesis, Apocalipsis, y encuentra que todos los personajes bíblicos, todos ellos, de alguna manera, en algún momento de su vida, pasaron por sufrimiento. Usted lee a Adán, desde Adán, usted ve a Noé, usted ve a Moisés, a Abraham, a Jacob, a Esaú, a Jacob, a Isaac, y ve ahí delante a David, usted ve todo, y usted entonces encuentra que todos en algún momento pasaron por sufrimientos. Amén. Pero al fin y al cabo la Biblia habla de ellos como los héroes de la fe. Gloria al Señor Jesús. Entonces este pasaje que estábamos leyendo aquí con el tema de Lázaro, entonces Jesús llega y él aquí hay dos hermanas muy desesperadas y yo siempre pensé en la actitud de la una y de la otra, y siempre pensé que Marta fue un poco como atrevida, y vi más a María como más reverente, porque cuando uno analiza, las dos hicieron la misma pregunta o hicieron el mismo reclamo o el mismo reproche. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Amén. Y a las 12 el Señor les dio una respuesta, pero fue diferente. Y yo pensaba siempre que la respuesta que le había dado a María, que era más reverente, que no fue, digamos, como tan agresiva. Pero cuando uno analiza esto de la consolación, uno encuentra es que el Señor, más que Marta ser irreverente, es que fue directa. Marta fue directa. El tono en que lo hizo. Porque ella dijo, Señor, tú no viniste y la muerte ha vencido. Eso es lo que ella le está diciendo. Al fin y al cabo venció la muerte. Tú siendo el que hace los milagros y siendo nuestro amigo. De alguna manera ella fue como de frente, ¿no? Fue sincera con el Señor. María, Señor, si hubieses estado aquí, y como que lo hace de otra manera, pero lo que está el Señor viendo en cada una de ellas
es una forma diferente de vivir el duelo o el sufrimiento. Cada uno lo está viviendo de manera diferente. Y Él, como Él lo sabe todo, entonces Él lo conoce a usted y a mí, y sabe cómo nosotros asimilamos las cosas, y entonces Él sabe cómo consolar. Y aquí entonces es donde cada una le habla y habla, cada una da su respuesta. Entonces llega Marta y Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y entonces Él le dice, Marta, tu hermano vivirá. Sí, Señor, él va a resucitar, Él resucitará en el día postrero. Entonces Él le dice, entre otras cosas, le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, que esté muerto, vivirá. Amén. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Y Él tiene una conversación teológica, pero en esa conversación teológica, el Señor le está aliviando, está consolando el corazón de Marta, porque ella necesitaba era una respuesta teológica. Lo que le está diciendo es, Marta, vamos a ver las cosas, y creo que lo decía 31, para los que no vinieron, vamos a recordar esto, una pincelada. Veamos las cosas con perspectiva. No sé si alguien tiene un bolígrafo por ahí. Vamos a ver las cosas con perspectiva. Entonces vamos a imaginarnos que a partir de aquí Dios dice, o Dios crea, y crea el tiempo. En Génesis 1 dice, en el principio, ¿amén? Es decir, que hubo un principio, y ese principio lo creó Dios. Ese principio nosotros lo llamamos tiempo. Amén. Y el tiempo se puede medir. Las cosas invisibles, las cosas espirituales no se pueden medir. Pero Dios dijo, o Génesis no lo resume, en el principio creó Dios. Principio, cielos, espacio, tierra, materia. Entonces crea Dios el tiempo, el espacio y la materia. No podía haber materia, los físicos, si no hubiese espacio, y nada pudiese existir si no existiera tiempo. Entonces Dios crea el tiempo, crea el espacio y crea la materia. Entonces, a partir de aquí Dios crea el tiempo, el espacio y la materia. Y vamos a decir que allá al final es el final del tiempo, donde todos los elementos y todo lo tangible, lo físico desaparecerá, porque todo eso tiene fecha de caducidad. Eso los mismos científicos lo saben. Entonces, en todo ese tiempo, aparece usted en la historia, porque usted y yo estamos en el tiempo. Entonces, en ese tiempo, aquí aparece usted. Y yo lo voy a hacer aquí, hago aquí una rayita. No sé si usted alcanza a ver esa rayita. Ahí está usted. Usted va a vivir 100 años, vea, aquí está. En todo el tiempo, usted va a vivir este tiempito. Aquí están 100 años. Suponiendo que vamos a vivir 100 años. Alguno vivirá más de 100, otro no llegará a 100. No sabemos. No nos preocupa eso, ¿cierto? Pero entonces, esa rayita significa el tiempo que usted vive. Pero antes de Génesis 1:1 existía algo que se llama eternidad. Y al final de Apocalipsis, y donde todo ya vuelve a ser invisible, de ahí para allá existe algo que se llama eternidad. Es decir, que el tiempo es un espacio, amén, que se mide. Eso es una medida, una forma de medir el paso, el peregrinaje del universo en la eternidad. Ahora entonces, si nosotros analizamos, nosotros no solamente vivimos esa rayita, o sea, en el tiempo sí vamos a vivir esa rayita, pero en la eternidad, de ahí para adelante, cuando se acabe esa rayita, de ahí para adelante ya somos eternos. Entonces uno encuentra que a veces uno se preocupa por esa rayita, y por esa rayita no toda, porque dentro de esa rayita, de esos 100 años ahí,
pues son algunos, pueden ser años, meses o días de angustia, de preocupación. Pero ¿por qué nos preocupamos si tenemos toda una eternidad? Y en esa eternidad, cuando nosotros vemos todo con perspectiva, vemos que el Señor ya solucionó todo. Amén. Entonces, por ejemplo, Abraham, Dios le dijo que era, ¿qué significa Abraham? Abraham, ¿qué significa? Padre de multitudes. Y Dios le dijo a Abraham, y le prometió Dios a Abraham que sería padre de multitudes. ¿Y cuántos hijos tuvo Abraham? Conocidos. Vamos a decir 2, aunque había por ahí otros 3 o 4 por ahí que después de que murió Sarita, él tuvo por allá otros hijos. Pero ¿dónde están las multitudes que Dios le había dicho? Abraham, ¿dónde estaban? ¿Dónde están? Cuando Abraham murió no habían más de 7 hijos. ¿Y dónde están las multitudes? Porque Dios le cumplió a Abraham. Usted y yo somos hijos de Abraham, ¿no? Somos hijos por la fe, somos hijos de Abraham. El pueblo de Israel, una nación que ha permanecido durante la historia, todos esos son hijos de Abraham. Y usted ve los ismaelitas, todos son hijos de Abraham, todos descendientes de Ismael, Medio Oriente, todos son hijos de Abraham. Le contestó Dios a Abraham. Sí, le contestó. No en esa rayita, sino y todavía le seguirá contestando, porque en el milenio también vendrán hijos de Abraham, llegarán hijos de Abraham. Entonces, uno puede decir, mi vida ha sido una vida, toda la vida ha sido sufrimiento. Tal vez usted diga, toda la vida he tenido sufrimiento. Pero créame que cuando uno muere, un segundo en la eternidad va a suplir 100 años de sufrimiento. Solo un segundo. Es decir, que habrá valido la pena vivir y vivir para Cristo como venga la vida, porque en la eternidad ya hay respuesta. Señor, yo nunca tuve una casa y me voy a morir, y ya la edad que tengo es muy difícil que yo pueda tener una casa como la soñé. Tranquilo, que ya Dios le respondió. En la eternidad, la Biblia dice, en la casa de mi Padre muchas. 100 años de enfermedad, 100 años de enfermedad. Y como preguntaba una hermana que me decía, pastor, ¿cómo es esto de que el Señor, cuando resucitemos, Dios nos va a dar un nuevo cuerpo? Y yo le explicaba acerca de que este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción, y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Y ella lloraba, yo no sé por qué. Me decía, pastor, yo sabía que tenía una niña de 30 años de edad, con una mente de una niña de 7 años de edad. Pues tenía una discapacidad, un porcentaje como un 25%, es lo que decían los médicos, de discapacidad mental. Y eso hacía que ella tuviese una edad física, pero su edad mental era otra. Y ella sufría porque ella decía, el día que yo me muera, ¿qué será de mi hijo? Pero lo que la llenaba de consuelo era que decía, entonces cuando la resurrección, mi hija, ya entonces no tendrá esa discapacidad. Así es. Aquel que tenía de pronto problemas y quedó en una cama reducido y no se pudo volver a mover, tranquilo, que hay una esperanza gloriosa de que esa enfermedad ya el Señor la curó. Por su llaga fuimos nosotros curados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces, aunque no se resuelvan las cosas aquí en el presente, Marta, en la eternidad ya está todo resuelto, y eso a Marta le dio consuelo, porque al fin y al cabo, Señor, yo sé que algo tú tienes preparado, lo especial, y tú tienes el control de todo, y eso le dio consuelo a ella. Pero entonces, ahora, ¿qué hacemos con María? Amén. Con María la cosa es diferente. Señor, si hubieses estado aquí. Ella estaba acongojada, María. María, venga que le voy a dar una palabra, venga que le voy a dar, Señor, tranquila, que el Señor tiene todo solucionado. Eso no le hubiera servido a María, porque ella estaba viendo las cosas
ella necesitaba otro tipo de consuelo. Amén. Y entonces la Biblia dice que llama a María, la manda a llamar, y ella llega, Señor, si hubieses estado aquí. Y entonces el Señor le dice, ¿de dónde le habéis puesto? Ven y ve. Allá estaba el sepulcro. Y el Señor entonces se hace allá, frente a la roca esa que estaba ya tapando, allá en la cueva donde le metí. Y dice, Jesús lloró. Entonces a veces uno escucha, ¿por qué lloró Jesús? Porque la gente no le creía. Se lo hubiera pasado llorando toda la vida, la gente no le creía. Creo que Jesús lloró muchas veces, sí lloró, o algunas veces, porque como dice Jerusalén, como la gallina recoge a sus polluelos, así quise yo. Y lloró por la ciudad, lloró por Jerusalén. Pero este lloro de Jesús lloró más por empatía. Porque a veces uno no necesita que le den palabras, sino que solamente lo abracen. Y que le digan, estoy contigo, me pasa lo que tú estás viviendo, lo entiendo. Pero a veces tranquilo que Dios tiene el control, tranquilo que Dios, sí, eso son palabras que están bien dichas y que vienen con muy buena actitud, con muy buena intención, pero hay momentos en que uno no necesita las palabras, sino solamente que alguien le dé un abrazo y que alguien le diga, entiendo tu situación y me conduelo contigo y cuenta conmigo. Creo que a veces es solamente, como dice la palabra, llorar por los que llorar a la vez que está llorando y consolarle de esa manera. Entonces, en Jesús tenemos a aquel que consuela todas nuestras angustias, nuestras tristezas, aquel que alivia todas nuestras cargas. Las cargas van a llegar, los problemas llegarán, pero yo le invito en el nombre del Señor Jesús a que usted en todo momento, en toda situación, y si es para reír, ría y dele gracias a Dios, y si es para llorar, llore en la presencia de Dios. Entonces cuando uno va y ora y que hay que desahogarse, ¿a dónde se va a desahogar? Desahógese allá en la presencia de Dios, y esas lágrimas de tristeza se convertirán cuando te levantas en lágrimas cargadas de gozo. Aleluya, gloria al Señor. ¿Dónde se aplaude al Señor? Aleluya. Y entonces se acerca el Señor al sepulcro y desde allí hace que se quite la piedra. Señor, ya hace 4 días que lo enterramos, ya se está descomponiendo, ya. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y entonces desde la puerta del sepulcro da un grito y lo llama aquel que estaba muerto. Lázaro, ven fuera. Y esto de Lázaro, ven fuera, porque la muerte se sujeta a Dios. Si él hubiera dicho ven fuera, todos los que estaban muertos se hubieran levantado. Pero él lo llamó por su nombre, Lázaro, ven fuera. Y lo entrega a ellos. Pasó el tiempo y Lázaro, que había resucitado, se vuelve a morir. Se vuelve a morir. Entonces Jesús, él dice, este problema hay que arreglarlo de raíz. Y ahí cuando entonces dice, esto para solucionarlo de raíz es yendo a la cruz y mirar la muerte de frente. Y ahí es cuando el Señor le dice, muerte, yo seré tu muerte. Vamos a estar en pie.
Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces ahora aquí encontramos que el Señor no solamente le da consuelo a aquel que necesita consuelo, sino que el Señor soluciona el problema. Si no lo soluciona hoy, ese problema el Señor lo tiene ya solucionado en la eternidad. Pero sobre todo, el problema que Él solucionó era el problema de la muerte eterna. Amén. Y entonces, ahí es cuando el Señor exclama a la muerte, mirándola de frente, y le dice al sepulcro: sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh muerte, yo seré tu muerte, porque sorbida es la muerte en victoria, y da su vida por nosotros. Usted y yo, cuando Jesús moría en la cruz del Calvario, el que estaba muriendo en esa cruz éramos usted y yo. Él murió por nosotros, y cuando estaba allí derramando su última gota de sangre, estaba solucionando el principal problema que tiene el hombre, y es la muerte eterna. Aleluya. Creo que ese es el mayor motivo de consuelo. Cuando usted esté pasando por momentos de aflicción, solamente piense en que Él primeramente le ama. Piense que algo bueno va a salir de ahí. Piense que la eternidad ya lo solucionó. Descanse en Él, regocíjese en Él. Sus lágrimas no las derrame por allá frente a alguien. No llore a alguien, llórele a Dios, y allí descanse en el Señor. Aleluya. Vamos a hacer una oración en esta hora. Aleluya. Y entonces a mí esto me llena de mucho gozo. La Biblia dice: no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Amén. Como los que no tienen esperanza. Porque el Señor dice: porque cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Y entonces, cuando se ha perdido un ser querido, y se llora y se sufre por la ausencia de ese ser querido, de ser amado, claro que hay un duelo, claro que hay que llorar, pero no podemos decir: Señor, si hubieses estado aquí, mi padre, mi madre, mi hermano no hubiese muerto. Porque podemos decir: Señor, ya eso está solucionado, yo sé que cuando tú vengas los volveré a ver. Y esos besos que no le di, se los volveré a dar. Quedaron cosas pendientes por decir, quedaron cosas pendientes por vivir, pero tranquilos, amados, que cuando Cristo venga y en adelante, esos besos que no se dieron, se darán. Esas palabras que no se dijeron, se dirán. Aleluya. Porque el Señor ya solucionó el problema más grande que podía tener el hombre, y era el problema de la eternidad. Cuando Dios permite que suframos, Él no quiere solamente solucionar el problema temporal, Él lo que quiere hacer es algo en ti eterno. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración en esta hora. Yo quiero que usted no se olvide de esta palabra, que siempre la guarde en su mente. Señor, mi consuelo está en ti, mi refugio está en ti, y Él sabrá cómo consolarte. No sé si alguien quiera venir a este altar. Quiero invitarle: venga a este altar. Aleluya. Y hay situaciones difíciles que
alguien está viviendo. Y estos días escuchaba el audio que nos envió un hermano de los caballeros, hermano, hay un hermano que tiene en su rodilla tiene una perforación, y estos días hablaba con Samir, y tiene una esperanza en el Señor, que yo le decía, tu escondedero es Jesucristo. Yo no sé en esta mañana cuál puede ser su angustia, su preocupación, pero quiero decirle que el Señor tiene todo el control y que descanse en él. Alabanza San Juan. Vamos a cantar ese coro. El Espíritu de Dios está aquí. Yo voy a pedir a los hermanos de la Junta Local que me ayuden a orar por los hermanos que han pasado a la guitarra. Aleluya. Alabanza San Dios. Oremos. Adórenle al Señor en esta hora. Jesús.